Regresó a casa ese día como si fuera un día cualquiera, pero para Sung Jin-woo ya nada era normal. Su hermana apareció en la puerta con la mochila a la espalda, preguntándole si había estado haciendo ejercicio, porque parecía haber cambiado, como si acabara de levantarse de la cama. Y en serio, después de haber hecho ya todos sus ejercicios diarios, y aún tener que correr los 10 kilómetros de la misión. Mientras ella seguía hablando, Jin-woo aprovechó para subir algunos puntos que le quedaban, y solo entonces recibió una llamada que interrumpió su alegría en un instante. Un tipo cobrando el alquiler que ya llevaba una semana de retraso. Explicó con voz tranquila, casi controlada, que había sido hospitalizado y prometió pagarlo antes posible. Por un momento pensó en entrar en los portales de rango B, esos que pagan bien, los que podrían sacarlo de esa situación financiera, pero la realidad lo golpeó con fuerza. ¿Quién aceptaría a un cazador de rango E allí? Nadie, y tampoco podía simplemente reevaluar su poder, porque eso llamaría demasiado la atención, y esa atención era algo que no quería en ese momento. Sin muchas opciones, se dirigió a una mazmorra de rango D, solo para disfrutar y completar los 10 kilómetros de la misión. Entró, respiró hondo y echó a correr, sintiendo cada paso traer recuerdos de batallas pasadas, cada gota de sudor marcando el camino que ya había recorrido para llegar allí. A mitad de camino, se cruzó con un tipo llamado Han Dong-suk y su grupo. Los chicos comenzaron a burlarse de él desde el primer segundo, llamándolo el cazador más débil del mundo. Se reían, provocaban y se burlaban de su forma de moverse, como si fuera parte natural de su rutina. Pero al líder no le importaban estas provocaciones, solo lo necesitaba, porque sin 8 cazadores no era posible entrar en la mazmorra. Jin-woo podría no ser útil para nada más que llevar equipaje, pero era necesario. Aún sabiendo que no recibiría nada de lo que los monstruos soltaran, aceptó, porque recibir 2000 wones ahora era mejor que nada. Tras firmar el contrato, apareció otro cazador de rango D llamado Jo Jin-ho también allí, para completar el cupo. Pero curiosamente, el chico llevaba una armadura más cara que los riñones de todos. Eso les llamó la atención, pero nadie preguntó de dónde la había sacado. Lo importante era entrar. Se encontraron con un portal más grande de lo habitual. Oscuro, denso, aterrador. Entraron y todo era un silencio denso, como si la cueva misma estuviera esperando algo. Uno de los chicos ya había usado magia para iluminar el camino, pero aún así, no encontraron ningún monstruo. Fue entonces cuando Jin-woo gritó: «Monstruos de tipo insecto venían del cielo». Todo el grupo se preparó y, por supuesto, nadie lo tomó en serio. Pero en cuanto los insectos atacaron, el líder los incitó a todos a una pelea. Fue una pelea rápida. Los chicos trabajaron bien en equipo y acabaron con los insectos en cuestión de minutos. Cuando todo parecía haber terminado, uno de los chicos, Barbo, ni siquiera le agradeció a Jin-woo por advertirles sobre las hormigas gigantes. Pero pronto, notaron algo extraño. Algunas hormigas en el suelo no habían sido lastimadas ni por espada, ni por magia. Eso significaba una cosa: aún había un monstruo más fuerte en esa cueva. El propio Jin-woo advirtió a uno de los miembros del grupo, el pequeño heredero, que tuviera cuidado. Siguiendo adelante, encontraron un montón de cristales brillantes que los haría ricos. Eran tantos que, dividiéndolos en 7, les daría más de 100 millones a cada uno. Pero Jin-woo fue a hablar con el líder porque, en su contrato, estaba claro que no podía simplemente tomar el botín de los monstruos, y los cristales no son objetos que se sueltan. Así que sí, tenía derecho a su parte, y lo correcto era dividirla en 8. Por supuesto, los demás se quejaron, pero al final accedieron. El plan era extraer todos los cristales antes de enfrentarse al jefe de la mazmorra, quien por suerte seguía dormido. Pero uno de los idiotas olvidó su pico en el coche, así que les pidieron a los dos que se quedaran allí mientras iban a buscarlo. No pasará nada, dijeron. Al fin y al cabo, el jefe estaba dormido, y por supuesto a Jin-woo todo aquello le pareció muy sospechoso. No era casualidad. Cuando los chicos se fueron, Dong-suk ordenó que Jin-woo y Jin-ho se quedaran atrapados dentro y voló la entrada, dejándolos sin salida. Ni siquiera necesitaban cámaras. En una mazmorra, nadie sabría si habían muerto o no. Era fácil decir que habían muerto en 1900 combate y seguir extrayendo los cristales. Jin-ho ya había empezado a lamentarse, pensando que era porque el contrato que Jin-woo había discutido había enfadado a los demás. Pero Jin-woo lo sabía, lo harían de una forma u otra. Por supuesto, todo esto hizo que el jefe comenzara a despertar. La araña gigante se alzó, enorme, siniestra, pero aún no tan fuerte como esos demonios de estado a los que ya se
había enfrentado. Aún así, era demasiado poderosa para un grupo normal, y para él, podría decirse que era el mayor desafío hasta el momento. Los demás cazadores comenzaron a preguntarse, ¿por qué no acababan con los niños solos? La respuesta era tan cruel como simple. Tenían que servir de cebo, para que el jefe comiera y volviera a dormir para que luego pudieran extraer los cristales sin peligro. Pero solo pensaban en las ganancias. La carísima armadura de Jin-Ho valía millones. Les preocupaba que los niños sobrevivieran y se lo contaran todo a la asociación. Nadie allí podría derrotar al jefe de rango C solo, y mucho menos a 2 jefes de rango D mal preparados, sobre todo porque esa araña era mucho más fuerte que un jefe de rango D común. Aún así, Jin-Woo no se dejó intimidar. La batalla comenzó y el ataque inicial ya demostraba que un cazador de rango normal no se movía así. El caparazón de la araña era duro y difícil de cortar. El pelirrojo del grupo ya pensaba que Jin-Woo era un falso cazador, uno de esos psicópatas que mienten sobre su rango solo para matar monstruos por diversión, pero estaba lejos de serlo. Necesitaba encontrar una abertura para usar el veneno de su nueva daga. Lo pensó tanto que casi lo alcanza el ácido de la araña. Cuando se dio cuenta de que estaba a punto de ser aplastado, usó su habilidad de desplazamiento y logró acercarse lo suficiente para aplicar su veneno, pero aún no pudo penetrar profundamente. Atacó con todas sus fuerzas, golpe tras golpe, hasta que la fatiga comenzó a azotarlo. Estaba volviéndose lento, casi aplastado. Cuando recordó algo esencial, aún no había recuperado todo el peso del día. En un instante, todo en su interior se restauró, renovado. Una vez más, clavó su daga en el ojo del monstruo, activó la parálisis y el drenaje, y aplastó al jefe, derrotando a esa siniestra araña. El joven heredero estaba en shock, casi sin poder creer que Jin-Woo lo hubiera destruido todo él solo. Le ofreció agua, ayudó con la minería, lo llamó jefe sin siquiera entender del todo qué significaba. Mientras tanto, los imbéciles que habían huido regresaron sin comprender cómo Jin-Woo y Jin-Ho seguían allí, con vida. El líder del grupo original amenazó entonces al pobre hombre, diciendo que si le cortaba la cabeza a Jin-Woo, podría unirse a ellos. Así es como tratan a quienes solo se unen para completar el equipo. Pero Jin-Woo no era tonto y rápidamente se alió con Jin-Ho. Los demás estaban furiosos, llamándolo el más débil del grupo, preguntándole si alguno de ellos había quitado la vida a alguien de la nada. Mientras tanto, le llegó una misión urgente: matar a 6 humanos que eran considerados una amenaza para el jugador. Antes de que pudiera terminar de leer, una bola sombra lo golpeó en medio de la habitación y todos empezaron a gritar que estaba acabado, que era el siguiente en morir. Jin-Woo se levantó lentamente y dijo: «Hoy es el día en que los cazadores se convierten en presas». El imbécil fue allí para molestarlo, pero ni siquiera terminó la frase cuando su cabeza cayó hacia un lado y su cuerpo hacia el otro. Los matones ni siquiera se dieron cuenta de que Jin-Woo desenvainó su daga. Uno a uno se unieron para intentar rematarlo, pero cada uno de sus movimientos era demasiado rápido. Sombras, veneno, parálisis. Ni siquiera tuvieron tiempo de apuntar cuando ya estaba detrás de ellos. Jin-Ho estaba furioso. Apenas podía creer que los hubiera aniquilado a todos en menos de un minuto. Fue entonces cuando uno de los chicos activó lo que él llamó Super Saiyajin y disparó hacia Jin-Woo, quien simplemente sonrió y dijo: «Puede que seas fuerte, pero yo no soy el protagonista de esta historia, ¿verdad?» Y con eso, su cabeza se estrelló contra el suelo. El traidor empezó a suplicar, prometiendo pagar el doble, repitiendo que su hermano se enteraría y que estaría en problemas. Pero antes de que pudiera terminar, su cabeza ya se le desprendía del cuello. Cuando todo terminó, la asistente estaba confundida. 6 cazadores de rango C habían sido asesinados y solo los 2 debiluchos sobrevivieron. Ella, una nerd obsesionada con la espada, asumió que Jin-Ho había rematado al jefe con ese costoso equipo, mientras el Ranier se escondía, esperando a que todo pasara. Pero nadie sabía la verdad. Jin-Woo recibió las recompensas y una nueva habilidad, llamada Intención Asesina, que reducía a la mitad los atributos del enemigo con solo su presencia. Y todo parecía ir bien, porque el hermano mayor de Dong-suk aún no había descubierto nada. En casa, su hermana se sorprendió al ver a su hermano regresar ileso esta vez. Comentó que su equipo debía ser muy fuerte, que debió ser fácil derrotar al jefe. Y él solo respondió: «Fue demasiado fácil». Lo que ella no sabía, no solo se estaba haciendo más fuerte, se estaba transformando en la sombra misma del destino. Y si disfrutas del anime tanto como yo, este canal es para ti. Siempre traemos videos con trivia, historias detrás de cámaras
Teorías locas, análisis, clasificaciones y todo lo relacionado con este universo que amamos. Así que, si aún no estás suscrito, aprovéchalo. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para no perderte ningún contenido y únete a esta comunidad en constante crecimiento. Aquí nunca te quedarás sin algo nuevo para ver, comentar y volver a enamorarte de cada personaje, cada trama y cada detalle del anime. Muchas gracias por ver hasta aquí, de verdad. Tu presencia aquí marca la diferencia. Cuídate y nos vemos en el próximo video.